Buenos días, mi nombre es Paula Valentina Tapias y les voy a solucionar el siguiente ejercicio. Entonces la pregunta dice, un capacitor tiene placas paralelas con un área de 14 centímetros cuadrados separados por una distancia de 8.9 milímetros. El espacio entre las placas está lleno de poliestireno. Determine la capacitancia. B. Calcule el voltaje máximo permisible a través del capacitor para evitar la ruptura del dieléctrico. Y C. Con el voltaje igual al valor obtenido en el inciso B, determine la densidad superficial de carga en cada placa y la densidad superficial de carga inducida en la superficie del dieléctrico. Bueno, entonces como primer paso tenemos que los datos que nos da el problema, ¿no? Entonces primero que todo nos da el área de 14 centímetros cuadrados, que en metros sería igual a 1.4 por 10 a la menos 3. La distancia entre cada placa, que es 8.89 milímetros, que en metros sería 8.9 por 10 a la menos 3. La constante eléctrica del poliestireno, que es 2.6, esta no tiene unidades. Y la rigidez dieléctrica del poliestireno, que es 2 por 10 a la 7, voltios sobre metro. Bueno, aquí tenemos el diagrama, estas son las placas, aquí está el campo eléctrico y hay una división de 8.9 por 10 a la menos 3, como ya lo dijimos. El primer punto dice determine la capacitancia. Entonces la capacitancia está dada primeramente por esta siguiente fórmula, que es la constante dieléctrica del poliestireno por la permitividad del medio en el vacío, que es otra constante, por el área de las placas, sobre la distancia que hay entre ellas. Entonces al reemplazar estos valores sería igual a 2.6, que es la constante dieléctrica del poliestireno, por 8.5 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre metro cuadrado por newton, por el área de cada placa, que es 1.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien, entonces este resultado da como final 3.62 por 10 a la menos 12 faradios. Listo. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es el B. Este dice, calcular el voltaje máximo permisible a través del capacitor para evitar la ruptura del dieléctrico. Entonces se sabe que cada capacitor tiene un voltaje máximo, que si se llega a superar, pues queda inservible. Y bueno, este está dado por la siguiente fórmula, que es el campo eléctrico máximo o la rigidez dieléctrica del poliestireno, porque este capacitor está relleno de poliestireno, entonces sería la rigidez dieléctrica del poliestireno, que es 2 por 10 a la 7 voltios sobre metro, por la distancia entre cada placa, que es 8.9 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, al realizar este cálculo, el voltaje máximo que puede resistir el capacitor es de 178.000 voltios. Vamos a pasar con el siguiente punto, el C, que dice, con el voltaje igual al valor obtenido en el inciso B. En el inciso B, determine la densidad superficial de carga en cada placa. Vamos a dejarlo por ahora hasta ahí. Entonces se tiene que, primero que todo, el campo eléctrico, la rigidez dieléctrica, está dado por la densidad de carga sobre la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío. Entonces, primero que todo, para hacer el problema más fácil, vamos a hallar la permitividad del medio en el capacitor, que está dado por la constante dieléctrica por la permitividad del medio en el vacío, que es la constante, que es otra constante. Entonces esta sería 2.6, que es la constante dieléctrica del poliestireno, por el 8.85 por 10 a la menos 12 columbios al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Y esta constante no, sino esta permitividad del medio en el capacitor que estamos dando, es de 2,3 por 10 a la menos 11 columbios cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Muy bien, ya teniendo esto, en la fórmula anterior entonces podemos reemplazar la permitividad del medio, y al despejar la densidad de cargas daría igual a la rigidez de
la rigidez eléctrica del poliestireno, que es la máxima que se puede alcanzar, o sea, el campo eléctrico máximo que puede llegar a tener el capacitor por la permitividad del medio que le acabamos de hallar. Entonces a reemplazar sería 2 por 10 a la 7 voltios sobre metro por 2,3 por 10 a la menos 11 columbios sobre newton por metro cuadrado. Y al reemplazar esto ya quedaría igual a 4,6 por 10 a la menos 4 columbios sobre metro cuadrado. Esta es la densidad de cargas en cada placa. Ahora, el siguiente paso del punto C dice la densidad superficial de carga inducida en la superficie del dieléctrico. Entonces les voy a mostrar acá la imagen. Esto quiere decir la carga que se viene dando ya dentro del campo eléctrico, o sea acá. Aquí ya está con cargas distintas. Y bueno, entonces para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la carga inducida o de polarización. Listo. Por 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. Al dividir esto entre las áreas, queda que antes, o sea, la densidad es igual a la carga sobre el área, ¿no? Entonces, al reemplazar esto, entonces la densidad de cargas inducidas pasaría ahora a tener a esta siguiente fórmula. Listo. Entonces, la densidad de carga inducida, que es la que vamos a hallar, por la densidad de carga, que es la que hallamos en el punto anterior, por 1 menos 1 sobre la constante eléctrica, que es 2,6. Esto daría igual a que la carga inducida en las placas es igual a 2,83 por 10 a la menos 4 columbios sobre metro cuadrado. Y ya con esto finalizamos el problema. Muchas gracias.